el marco de un ataque drástico o la percepción de una amenaza en relación con los Estados Unidos. Y eso fue lo que les proporcionó el 11 de septiembre. Es nuestro trabajo. Lo que hacemos fundamentalmente es comprender lo que está pasando en realidad e intentar comprender lo que hay detrás de los acontecimientos y qué motiva a la gente. Eso es diferente a un juicio rápido. No queremos hacer juicios de valor. De hecho, intentamos, en la medida de lo posible, evitar los juicios de valor en nuestro trabajo de consultoría. Y nos interesa mucho lo que ocurrió en realidad el 11 de septiembre, en pocas palabras. Hay 4 opciones para hablar sobre el 11 de septiembre. Una es que fue un ataque repentino. Nadie sabía nada. Esta fue la primera versión de la administración estadounidense. Después se dijo que sabían mucho, pero en diferentes agencias, y que las piezas eran tan difíciles de unir que no pudieron averiguar lo que iba a pasar, lo que les esperaba. Yo creo que esta versión ha fracasado, pero la administración sigue luchando por defenderla. La tercera opción es que dejaron que ocurriera, que sabían algo o lo sabían todo y dejaron que ocurriera porque podían aprovecharlo para declarar la guerra a 60 estados, como dijeron más tarde. Y la cuarta versión es que lo organizaron ellos o tomaron parte en la organización. Y el modo en que sucedió es tan extraño, y la falta de voluntad de la administración para aclarar las cosas es tan evidente, que he llegado al convencimiento de que debió de ser una operación dirigida, una operación secreta. Cuando empecé a revisar el informe de la comisión del 11 de septiembre me indigné. Era un libro que saltó a la cima de las listas de los más vendidos, y los estadounidenses, millones de estadounidenses, acudían a ese informe, a ese libro, para saber lo que ocurrió realmente el 11 de septiembre de 2001. Y lo hacían dando por hecho que había habido una investigación de los hechos clara y abierta, que se habían hecho todas las preguntas relevantes y que se habían suministrado pruebas. Y está claro que ese no era el caso. Creo que el informe Kinney sobre el 11 de septiembre, que fue establecido finalmente, no es una investigación seria de lo que ocurrió y cuáles fueron las causas. Digo esto en primer lugar porque está claro que la administración Bush no quería hacerlo. Se resistieron a todas las peticiones de una investigación oficial durante meses. Y los que les convencieron, finalmente, no fueron los políticos del Congreso. Fueron las familias, las esposas de los que habían muerto el 11 de septiembre. Lo primero que se da es el nombre de los 19 secuestradores, la mayoría sauditas. Pero pocos días después de los hechos, nos enteramos de que 5 o 6 de estas personas estaban sanas y salvas y vivían en Oriente Medio. ¿Por qué no se trató esto en el informe de la comisión del 11 de septiembre? ¿Por qué no hubo una investigación sobre quiénes fueron los verdaderos secuestradores, si de hecho la gente que había sido identificada no era la gente correcta? Lo que ocurrió aquel mismo día me parece la prueba más significativa. El primer avión chocó a las 8:46 de la mañana. El de la Torre Sur chocó a las 9:05. El tercer avión chocó contra el Pentágono a las 9:38. Supieron que había habido un secuestro entre las 8:10 y las 8:20 de la mañana, digamos a las 8:15. Así que lo sabían media hora antes de que chocara el primer avión, 3/4 de hora antes de que chocara el segundo y hora y media antes de que el tercer avión chocara contra su objetivo.
Y ni una sola vez en ese tiempo dieron orden de despegar a un avión de guerra para que los interceptara. Eso es algo asombroso. Para empezar, tenían la base aérea de Andrews, que está a 17 kilómetros al oeste de Washington, con F-16 con una velocidad máxima de 2.400 kilómetros por hora. Podían haber llegado a la escena en 1 minuto o 2. ¿Por qué no ordenaron despegar a ninguno de ellos? Y en segundo lugar, se podría pensar, bueno, cundió el caos. Nadie sabía qué hacer. Fue una catástrofe, pero... Es un procedimiento operativo estándar. Cuando un avión se sale de su ruta, se notifica a los cazas, se avisa a los cazas para ver si el avión tiene algún problema o cuál es el problema que ha hecho que ese avión se salga de su ruta. El año anterior, al 9 de septiembre, se avisó a los cazas en 67 ocasiones. Así que la pregunta es, si se sabía que había al menos 4 aviones fuera de su ruta y se rumoreaba que podía haber hasta 11, ¿dónde estaban los cazas? ¿No estaban allí? Según nuestras investigaciones, algo que la gente no sabe es que aquel día había 15 maniobras en marcha, que implicaban a todos los cazas de la zona noreste de Estados Unidos. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso ocurra? ¿0? Es decir, el 100% de probabilidades de que no ocurra, a no ser que estuviera preparado de antemano. ¿Por qué esas torres con estructura de acero cayeron tan rápido? Ningún edificio con estructura de acero se había hundido antes como consecuencia de un incendio. ¿Por qué no hubo una investigación adecuada? Creo que se gastaron unos $600.000 para investigar por qué se hundieron las Torres Gemelas. Y en cambio, se gastaron aproximadamente 52 millones para investigar si Bill Clinton había tenido una aventura. Es absurdo. Ha habido muchos incendios en diferentes edificios antes y después. Creo que en Filadelfia, Pensilvania, de donde soy yo, hubo un incendio en el edificio Meridian. Todo se llenó de humo y murieron varios bomberos, pero el edificio no se derrumbó. Los edificios no se derrumban como consecuencia del fuego. Nunca lo habían hecho antes y no lo han hecho después. Un ejemplo perfecto es lo que ocurrió en febrero de 2005. Un edificio de 40 o 50 plantas de Madrid, España, ardió fuera de control. Las llamas eran enormes. Salió en todos los programas y en todas las televisiones. El edificio quedó totalmente destruido. Pero se mantuvo en pie, siguió en pie. Lo están derribando ahora. Yo mismo lo he visto. Lo están desmontando viga a viga. Los edificios de acero y hormigón no se derrumban como consecuencia de un incendio. Sé que resulta difícil de creer, pero nosotros defendemos que se derrumbaron porque hubo una implosión, porque hubo explosivos. El edificio número 7, al otro lado de la calle, desde las torres norte y sur, se incendió, pero ningún avión chocó contra él. A las 5:20 de la tarde, el dueño del edificio, Larry Silverstein, recibió una llamada del departamento de bomberos, en la que le dijeron que no podían apagar el incendio, así que él les dijo, tirad del edificio. Eso significa explotarlo desde dentro. Recuerdo que recibí una llamada del jefe del departamento de bomberos y me dijo que no estaban seguros de si podrían contener el fuego. Y yo le dije, ¿sabe? Hoy hemos sufrido unas pérdidas terribles. Tal vez lo más inteligente sea tirarlo. Así que tomaron la decisión de tirarlo y más tarde vimos cómo se derrumbaba el edificio. Se derrumbó sobre sí mismo. Esto es significativo porque las torres norte y sur también se derrumbaron sobre sí mismas. También es significativo porque los restos del edificio 7 fueron material pulverizado y los restos de las torres norte y sur fueron material pulverizado. En los cimientos del edificio 7 encontraron acero derretido a 1500 grados y en los cimientos de las torres norte y sur encontraron acero derretido a 1500 grados. Por lo que yo sé, 1 más 1 siguen siendo 2. Y eso es un hecho que la gente puede comprobar. Cuando se usa termita para cortar acero, deja hierro fundido. Y 2 científicos
Ingenieros que estuvieron en el World Trade Center en las semanas posteriores al 11S aseguraron haber visto grandes cantidades de hierro fundido. Y resulta que en los cimientos del World Trade Center se encontraron charcos de hierro fundido cuando por fin llegaron a ese nivel. Eso indica que se alcanzaron temperaturas muy altas mediante el uso de termita. Lo que ocurrió después fue que se retiró el acero y el gobierno federal supervisó esta operación.